como una herida en la autoestima de la persona. Es como un roto, como que hay allí. Y pues habría que definir autoestima. La autoestima es la valoración propia, el sentimiento de ser digno de ser querido, el sentimiento de ser capaz o el sentimiento de ser valioso, ¿sí? Entonces, cuando hay una herida, ahí prácticamente es una herida en el ser, en el yo. eh, Ocurre esto que dicen que es depresión, pero esos son los síntomas. O sea, la falta de energía, eso no es la depresión, esos son los síntomas de la depresión. Pues te digo que la verdad no son muy diferentes. O sea, si me preguntas como neuropsicólogo, lo que hay en una depresión es ausencia de serotonina. ¿Qué hace el psiquiatra? Pues da una pasta donde se posibilita subir esos niveles de serotonina en el cerebro. Está la mayoría que tú verás, la fluoxetina, sertralina, etcétera, drogas que dan los psiquiatras para la depresión, tienen unas iniciales que dicen un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Es decir, te explico un poco más. ¿Qué pasa? Para que tú te sientas satisfecho con lo que sea, con las necesidades que tenemos los seres humanos, afectivas, de valoración, sociales, etcétera. Para que te sientas satisfecho debe haber serotonina, que indica que hay una satisfacción de esa necesidad afectiva, de valoración, incluso el hambre, etcétera. Comes, ese sentimiento de satisfacción es porque hay serotonina, se produjo. ¿Qué hace las neuronas? Esta es una neurona suelta a la sinapsis, se llama, la molécula de serotonina. Acá hay unos receptores en la otra neurona que lo reciben, pero ella no queda allí, ella vuelve y sale, que es como una llavecita, que encaja perfectamente la molécula en el receptor. Sale, acá hay una enzima que la desdobla, que la vuelve pedacitos, pues. Perdón. Y esta otra la recapta ese material. Entonces, ahí influye la mayoría de los medicamentos que tienen que combaten o que alivian las depresiones. Hacen que este proceso, sobre todo aquí cuando hay la desintegración de la molécula, no interfiere en ese proceso, entonces la molécula queda flotando ahí en la sinapsis y está estimulando constantemente a la neurona para que artificialmente haya una sensación de satisfacción, pero es artificial. En realidad lo que debe producir esa satisfacción debe ser nuestra personalidad, es decir, que las personas tengamos los recursos personales e incluso profesionales para satisfacer adecuadamente nuestras necesidades como seres humanos, tanto afectivas como las que ya he nombrado, valoración, sentirse importante para otros, obtener logros en la vida. Todo eso necesita una capacitación digamos, personal, no solamente de una profesión, sino de la misma cultura que dé herramientas a la persona para resolver las problemáticas en todos los sentidos. Estábamos hablando que afectivamente es un campo, la parte social de valoración es otro. Entonces, lo que prácticamente hace la psicoterapia es aumentar esa personalidad, fortalecer esa personalidad, para que el individuo se logre superar el problema que se le está presentando. Sobre todo, pues ya dijimos, en el campo afectivo o de valoración, de autoestima. Y la diferencia es que en los casos de depresión mayor, que pareciera que fuera algo orgánico, es muy difícil que la depresión sea un caso orgánico, salvo que sea un tumor. eh, eh, la depresión, por lo general, es un problema yoico de la personalidad que no sabe resolver para sacar adelante su propia valoración, su propio autoconcepto de ser una persona valiosa, digna de afecto, una persona capaz.
Y eso es lo que hacemos en la psicoterapia. Bueno, el estilo cognitivo pues es una, digamos, algo muy importante, pero más importante que esto es un estilo afectivo, digámoslo así. El estilo afectivo de no diferenciar entre culpa y responsabilidad. Te explico brevemente. Eh, Dijimos que la depresión es un problema yoico. Cuando el yo no está lo suficientemente fuerte, para el yo es muy difícil procesar los errores o las circunstancias adversas. Entonces, generalmente el yo lo que hace es caer en la culpa, que es invasión de todo el yo como un yo malo. Yo qué bruto, soy un estúpido, soy tonto, soy... La persona se invalida totalmente, o algunos hasta se suicidan. Eh, entonces, la diferencia entre culpa y responsabilidad radica en que la culpa invade todo el yo, y la persona no es capaz de separar el error. Es decir, bueno, ¿qué fue lo que hice o qué fue lo que no hice para estar en esta situación? No asume o no tiene esa actitud frente al error, sino generalmente busca un culpable o se siente culpable y lo que espera es un castigo. Diferente a la responsabilidad, donde en la responsabilidad la persona logra admitir el error sin despedazarse o sin invadirse todo el yo, eh, logra asumir el error y crear un plan de mejoramiento con respecto a esa parte que no está funcionando bien. Ha cambiado de pronto el concepto de que los medicamentos son adictivos, son dañinos para las personas. Ese concepto, yo recuerdo que yo defendía con vehemencia la terapia clínica sobre los medicamentos. Decía, medicamentos no, el método es la terapia. Con los años me di cuenta que no, que hay casos en los cuales si hay mucha presencia de angustia, de ansiedad, incluso riesgo de suicidio, la persona debe acudir al psiquiatra primero para que estabilice la persona y ya después empezar una psicoterapia para ya profundizar cuáles son las causas de que están causando esa depresión. Perdón la redundancia. Valga la redundancia. Claro. Entonces, en los casos donde se presenta mucha angustia, ansiedad, sí es recomendable que el psicólogo abra esta opción de ser atendido psiquiátricamente primero para posteriormente realizar la psicoterapia, y sería el método más efectivo para esta persona. Cuando hay presencia de mucha angustia, mucha ansiedad, la psicoterapia no alcanza a tener los efectos tan inmediatos, tan rápidos que tiene, digamos, los medicamentos en la recomposición química del cerebro. Te lo explicaba ahorita con respecto a la serotonina. Hay otros neurotransmisores implicados, la dopamina, la noradrenalina, otro neurotransmisor que se llama GABA, ácido gamma-aminobutírico. Entonces, estos medicamentos son capaces de regular de una manera casi que inmediata, pero el problema es que funcionan como un analgésico. Si la personalidad no se reestructura, el problema de depresión va a seguir intacto. O sea, no se ataca la raíz, sino solo los síntomas, como ocurre pues con los analgésicos. Hay como un modo crisis donde el yo, el ser, está en reconstrucción. Algo así como que nos movieron el piso de una manera muy grave con respecto a nuestro yo, a ese valor asociado al yo, al sentimiento de ser capaz. Entonces se puede decir que, como en estas obras, ¿no? De que hay, por el letrero, estamos en reconstrucción, sí. Se debe entender que la depresión es un proceso sabio del organismo,
en donde se está entrando de este modo para propiciar una crisis y propiciar un cambio. O sea, no se debe ver la depresión como algo malo, pues sencillamente digámoslo así, sino que hay una probabilidad de que la persona entre en depresión porque hay un modo de crisis y hay una probabilidad de que mi personalidad cambie y se acomode un poco más a la realidad del mundo. En el sentido de ser más capacidad de resolver los conflictos, los problemas, sobre todo en estos campos afectivos o sociales, que implican la valoración del yo, sentirse importante frente a otro y frente a sí mismo.